La ocasión anterior, hermanos, vimos cómo la Escritura condena la práctica de la simonía y vimos también las ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó a sus apóstoles para prevenir esta práctica. Como cuando nuestro Señor les envió, les dijo: lo que de gracia recibisteis, dad de gracia. Y dijo que no debía cobrarse por ninguno de los beneficios que de la predicación del Evangelio se derivarían. Pero significa entonces que ningún enviado de Dios a su servicio ha de recibir ningún tipo de ayuda para su sustento. Bueno, nuestro Señor va a responder esta pregunta precisamente en los versículos siguientes. Acompáñenme por favor al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo en el capítulo 10. Nos encontramos en Mateo capítulo 10 y la ocasión anterior nos centramos en el versículo 8. Ahora vamos a leer desde el 8 para ver la secuencia de las ordenanzas del Señor, desde el versículo 8 hasta el 13. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaros quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Hasta allí. Como acabamos de notar, hermanos, las siguientes instrucciones que nuestro Señor Jesucristo da a sus discípulos van en la misma dirección que las instrucciones del versículo anterior, que es en cuanto a la modestia de la vida del que es llamado al servicio de Dios. Y a la vez están estableciendo también la base de su sustento legítimo, pues la ocasión anterior veíamos cómo la actividad que los enviados del Señor harían, tanto en la predicación del Evangelio como en los milagros y las señales que para confirmar el mensaje evangélico se habrían de manifestar, esto iba a o tenía el potencial de ocasionar o producir que alguno quisiera hacer negocio con eso. Vimos que Simón el mago era uno de los que tendían a hacer estas cosas y que de allí viene el nombre de la simonía. El Señor pues no permitió que estas cosas fueran cobradas en forma alguna, llamando ciertamente a una vida de modestia en todo aquel que sirve al Señor. Y noten que los versículos que siguen también están señalando a esa misma vida de modestia y no de lujos y ostentación de aquellos que se llaman siervos del Señor, pues dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El Señor les está enviando, digamos, de una manera modesta, de una manera austera. Les está diciendo: no lleven todas estas cosas. Bueno, tampoco significa que no iban a llevar
absolutamente nada y que iban a ir descalzos. Pues alguien dirá, pues ahí dice que no se provean de calzado, entonces van a ir descalzos. No, bueno, se refiere a que no lleven 2 túnicas y tampoco lleven 2 pares de calzados. Y luego dice ni de bordón. Bueno, significa eso que si alguno ya caminaba con bordón, entonces ya no iba a llevar bordón. No, significa que no iba a tener que llevar otro, sino esa pues vida modesta, pero a la vez, hermanos, si ustedes observan, estas palabras también se constituyen por sí mismas en el establecimiento del sustento legítimo de aquellos a quienes el Señor estaba enviando. ¿Por qué no habían de llevar oro, plata y todas estas cosas? Porque el obrero es digno de su alimento. Los ministros del Evangelio, pues entonces, en base a estos versículos podemos afirmar que no son llamados al lujo, hermanos. Los ministros del Evangelio no son llamados al enriquecimiento más allá de lo que los amigos del Evangelio están dispuestos a proveer para su ministro. Esto es, tampoco significa, hermanos, que los ministros del Evangelio deben vivir absolutamente pobres y sin ningún tipo de ayuda. No, la ayuda que ellos tendrán, evidentemente, no debe de superar, no debe de sobrepasar aquella condición en la que los amigos del Evangelio se encuentran y que ellos están dispuestos a proveer para su ministro. Aquellos cuyos lujos provenientes de la mayordomía de sus iglesias locales exceden en demasía la de las ovejas del rebaño, han deshonrado su llamado y en el mejor de los casos, pero sobre todo están desobedeciendo al Señor. Repito, hermanos, que no significa que entonces si la congregación por la providencia de Dios tiene en general una forma de vida holgada económicamente hablando, no significa esto entonces que deben sostener o mantener al ministro en una forma modesta, ya que así lo dijo la Escritura. No, obviamente, hermanos, esta ayuda y este soporte que recibirán los ministros será en base a la bendición que Dios ha dado a cada uno de los que les soportan. Pero si el ministro del Evangelio supera en lujo, supera en economía, en poder adquisitivo a todas las ovejas que están sustentándolo, hermanos, ahí hay algo raro. ¿Sí me explico? Cuando las ovejas tienen un nivel socioeconómico, digamos que medio bajo, y el pastor tiene un nivel socioeconómico de clase alta y super alta, ultra alta, que tiene sus carros de lujo o que, como en algunos casos, anda en sus jets privados, mientras el resto de la congregación tiene que andar en camión. Hermanos, ahí la situación está de pensarse, pues probablemente si estas riquezas y este bien han provenido de la mayordomía de la iglesia, hermanos, en el mejor de los casos, este ministro ha deshonrado su llamamiento. Pues el Señor no nos ha mandado al enriquecimiento, hermanos, sino a una vida modesta. Pero debemos aclarar que también puede suceder, hermanos, que los ministros del Evangelio, a causa de los bienes materiales que el Señor les haya dado de parte de su familia o de sus propios empleos,
Ellos bien podrán tener probablemente una situación económica mejor que el resto de la congregación, pero esto será a causa de que en la providencia del Señor, el Señor haya querido proveerle de manera personal o de manera familiar estas cosas. Es decir, si llega a suceder que hay un ministro que tiene muchos lujos, más que toda la congregación, bueno, tampoco significa por el hecho mismo de ser así, que el ministro se está aprovechando del dinero de la congregación, ¿no? Bien pudo haber sido que es de familia de dinero y le han heredado todo ese dinero y ya lo poseía. Y bueno, eso no significa que entonces él tiene que regalárselo a todos los pobres para entonces ahora sí servir al Señor. No, hermanos, no necesariamente es eso. Pero sí, hermanos, debe de haber una correspondencia, al menos un tanto parecida, entre el estado o la posición de holgura de la iglesia con respecto a la de los ministros del Evangelio. Y ahorita vamos a ir viendo cómo y por qué. Pero notemos pues el llamado del Señor, como les dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Las monedas de oro, hermanos, sabemos de manera casi obvia que son las de mayor valor. Luego están las monedas de plata y luego las de cobre. Y lo que el Señor les está diciendo no es: no lleven en absoluto ni la más pequeña pieza de oro, ni la más pequeña pieza de plata o de cobre. No, hermanos, aquí debemos entender que el Señor les está diciendo: no se aperciban con grandes fortunas como si anduvieran llevando oro, no se aperciban con fortunas como si anduvieran llevando plata, o aún que estuvieran llevando cobre en vuestros cintos. No nos vamos a detener, hermanos, a analizar el lugar en donde las iban guardando, o si, como algunos han dicho, si el cinto era de cuero o si era de tela, o si era parte de la túnica, o si se la tenía que poner encima, si se enredaba en él, si lo ponía en la cintura o lo ponía en la espalda, o lo que sea. Lo que el Señor está tratando aquí en principio de enseñar es a los discípulos: no lleven una gran fortuna a la labor que les estoy enviando. Tampoco lleven fortunas ni aunque sea medianas y ni aunque sea pequeñas. Y hermanos, noten una cosa interesante aquí. ¿De dónde los discípulos tenderían a llevar oro, plata o cobre en sus cintos? Pónganse en la situación. El Señor está enviando a los discípulos a llevar el Evangelio. Ya lo vimos desde domingos anteriores. Y ahora les dice: no tomen oro, plata, ni cobre en vuestros cintos. ¿De dónde iba a salir ese oro? ¿De dónde iba a salir esa plata? ¿Y de dónde iba a salir ese cobre? ¿De lo que iban a ir recogiendo en el camino? No, todavía no se van. Por lo que entonces, hermanos, debemos entender que este oro, esta plata y este cobre provenían de ellos mismos. O sea, ellos mismos estarían tendiendo a decir: vamos a ir a hacer este viaje, entonces voy a tomar algo de mi dinero y me lo voy a llevar para poder hacer esta labor. El Señor les dice: no tomes ni oro, no tomes ni plata, ni tomes cobre. Tú percíbete y vete a trabajar. Hermanos, esto es importante porque aquí el Señor está respaldando, como vamos a ver también más adelante, está estableciendo el sistema
de organización de la iglesia en cuanto a la economía y al sustento de sus ministros. Y está a la vez respaldando la expresión que el apóstol Pablo hace cuando dice: ninguno fue soldado a sus propias expensas. ¿Se acuerdan? ¿Cómo sería un soldado a sus propias expensas? Aquel que es llamado a la batalla y toma oro, plata y cobre en su cinto y se va a la batalla. ¿Qué dice el apóstol? ¿Quién hace eso? ¿Qué dice el Señor? No hagan eso. ¿Se fijan? Está diciendo el Señor: no agarren de lo que tienen allá guardado y entonces digan: ay, voy ahora sí a servir al Señor. No, dice el Señor, no. ¿Por qué no? Porque el obrero es digno, dice, de su alimento. No debemos perder de vista, hermanos, que en el contexto este es un viaje ciertamente corto, del que muy probablemente habían de regresar con relativa prontitud. Esto es, que no se iban a tardar mucho tiempo. Por lo que el espíritu de la instrucción aquí es un llamado a la no ostentosidad y a la confianza en la providencia del Señor, que Él proveería de todas las cosas a los que está enviando. Sería una falta de confianza y una ofensa, por consiguiente, al Señor que le está enviando, tomarse y percibirse con todas las cosas, porque Él me está mandando, pero quién sabe si me va a responder. ¿Sí me explico? Sería una ofensa de falta de confianza pensar que nuestro Señor fuera, y lo digo con respeto, tan insensible o inconsciente de enviarlos y decirles: ay, arréglense ustedes, y no proveerles. ¿Me estoy explicando? Sería, hermanos, una ofensa al Señor pensar que Él me mandó, pero no me va a proveer. Pero, hermanos, ciertamente el Señor está llamando a una vida de no ostentosidad y de confianza en la providencia del Señor a sus siervos. El segundo par de calzado y la segunda túnica tal vez habrían podido ser útiles en un viaje de mayor distancia y duración, pero en este caso el viaje es relativamente corto y las instrucciones dadas, hermanos, urgen a esta situación. Si el Señor les hubiera enviado del otro lado del mundo, entonces seguramente les habría dicho: bueno, solo llévense los cantidad de calzados o túnicas suficientes como para que alcancen a llegar hasta allá sin gran dificultad. ¿Me explico? No, es que el Señor les está diciendo de manera tajante y diciendo: nada más una túnica no le hace que tengan que atravesar el mundo entero, pero solo llévense una. ¿Sí me explico? El espíritu no es establecer una cantidad de cosas que se pudieran llevar, sino el espíritu de la instrucción es que no haya ostentosidad a la hora de tomar las cosas para ir a servir al Señor. Pero alguno se preguntará: bueno, pues si hemos sido enviados a hacer la labor que el Señor nos manda y no podemos cobrar por los beneficios derivados de la predicación evangélica, pues ya se nos fue dicho que si de gracia recibisteis, dad de gracia, y no debemos apercibirnos con nuestros propios recursos para sostenernos mientras que servimos al Señor, ¿cómo es que entonces vamos a comer? ¿De dónde vamos a sacar para nuestro sustento? Bueno, la Escritura nos responde y nos dice: el obrero es digno de su alimento.
¿A qué se deben tantas restricciones que el Señor puso respecto a las provisiones materiales? A que el obrero, dice el versículo 10, es digno de su alimento. ¿Por qué no debe llevar oro, plata o cobre? ¿Por qué no debe llevar alforja? Dicho sea de paso, alforja es como un morral en donde echaban la comida que se iban a llevar para el camino o algunas otras cosas. Era un morral que llevaban cargando. El Señor les dice, ¿por qué no se van a llevar oro? ¿Por qué no van a llevar plata? ¿Por qué no van a llevar cobre? ¿Por qué no van a llevar el morral o una bolsa para el camino? ¿Por qué no van a llevar 2 túnicas? ¿Por qué no van a llevar doble calzado? ¿Por qué no van a llevar doble bordón? Porque el obrero es digno de su alimento. Con este mandamiento, pues, nuestro Señor Jesucristo estaba estableciendo las bases de la razón principal de la organización económica de la Iglesia del Nuevo Testamento, que es el sustento de los ministros del Evangelio. Voy a repetir eso. Con este mandamiento que el Señor está dando aquí a sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo mismo estaba estableciendo las bases de la razón principal de la organización económica de la Iglesia del Nuevo Testamento, que es el sustento de los ministros del Evangelio. ¿Cuál es la razón principal de la administración económica de la Iglesia del Nuevo Testamento? ¿Poder juntar dinero para ir a darle de comer a los pobres en África? ¿Poder juntar dinero para ir y arreglar las calles de nuestra colonia? ¿Juntar dinero para hacer un gran edificio, un templo majestuoso? No, hermanos, la Escritura nos enseña que la razón principal de la organización económica de la Iglesia del Nuevo Testamento es el sustento de los ministros del Evangelio. Esto es, ¿qué pasa con la mayordomía que se da en la Iglesia? ¿Cómo se debe organizar la economía? Y ahora sí estamos hablando de dinero en la Iglesia. ¿Qué propósito tiene principalmente en el Nuevo Testamento? El sustento de los ministros del Evangelio. Ese es el principal motivo y enfoque de la economía, de lo monetario en el Nuevo Testamento. La disolución del ministerio levítico y sacerdotal en el culto público bajo el nuevo pacto hacían necesaria ahora una nueva administración tanto del culto público como de sus oficiales. Nuestro Señor Jesucristo está estableciendo a partir de ahora las bases que cimentarán ahora todas las ordenanzas del nuevo pacto. En el antiguo pacto sabemos que estaba el ministerio levítico y de los levitas salían también los sacerdotes. ¿Se acuerdan de la familia de Aarón? Y en aquella administración del antiguo pacto ya se había establecido que los levitas vivirían del diezmo de todas las demás tribus, ¿se acuerdan? Y también de las ofrendas y de los demás primicias y de todas las cosas que se entregaban, porque ustedes saben que el diezmo no era lo único que se entregaba, sino muchas otras ofrendas más. Dios había establecido que ellos eran los oficiales del culto público bajo la ley, ¿sí? Y al ser los oficiales del culto público bajo la ley ya estaba establecido cómo habían de ser sustentados, ¿se acuerdan? Pero ahora está a punto de comenzar o de inaugurarse el nuevo pacto. Y en este nuevo pacto el culto público ya no es igual, porque ya no es con todas aquellas ceremonias, con todas aquellas sombras y figuras, y tampoco con los mismos oficiales.
¿Sí me explico? Porque en el antiguo pacto los oficiales solo podían ser los levitas. En el nuevo pacto ahora esto cambia. Ya no son los levitas únicamente los únicos que son llamados a ser oficiales en el culto público. Y ya que el ministerio levítico y sacerdotal del culto bajo la ley vendría a estar en desuso, entonces era necesario establecer lo nuevo. ¿Sí me explico? Y al estar pues el Señor estableciendo lo nuevo, va a establecer quiénes son los oficiales y va a establecer también cómo es que serán sustentados estos oficiales. Hermanos, no debemos pensar que Pablo y los demás apóstoles fueron los que idearon el concepto del sustento pastoral y entonces lo ordenaron así en tantos pasajes del Nuevo Testamento. ¿Sí? No debemos nosotros pensar que el apóstol Pablo estaba allí pensando, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para ser sustentados? Vamos a implementar esto que se nos ocurrió. No, hermanos. Y aunque el apóstol inspirado, pues era inspirado, y con la autoridad apostólica dijera, lo vamos a hacer así, pues esa es la norma, hermanos. Por eso estamos cimentados o fundamentados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Pero, hermanos, en este caso no fue así. Los apóstoles no se reunieron y no dijeron, oigan, pues ¿qué vamos a hacer para el sustento ahora de los oficiales del culto público? No, el Señor ya lo había dicho. ¿Dónde lo dijo? Aquí, en los versículos que acabamos de leer. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. De tal manera, hermanos, que de estas enseñanzas del Señor es que los apóstoles derivaron todos los versículos en el Nuevo Testamento que son abundantes, en donde los apóstoles nos enseñan respecto al sustento de los oficiales del culto público en el nuevo pacto. Cristo mismo lo estableció entonces. Fue Cristo mismo quien estableció que esto fuera así. No lo hicieron los hombres, fue Cristo. Por eso dice el comentarista William Hendrickson, Dios va a proveer para estos hombres en sus viajes, tanto ahora como más adelante, y usará a los amigos del Evangelio para llevar a cabo su plan. Pues, Señor, si nos has dicho que no llevemos oro, ni plata, ni alforja, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, entonces, ¿qué vamos a comer? Dice en el versículo 11 el Señor, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Allí, hermanos, esa posada implica también el sostenimiento o el mantenimiento también de la comida, alimenticio. Y eso lo vamos a demostrar un poco más adelante. Pero, pregunta, ¿no les mandó el Señor que dieran gracia lo que de gracia recibieron? Sí, el Señor les mandó eso. Lo que nuestro Señor Jesucristo les mandó fue dar gracia sobre gracia, de gracia lo que de gracia recibieron, pero
nunca les prohibió recibir sustento por la fiel labor de la predicación del Evangelio, sino en el caso de los discípulos, nuestro Señor incluso les está mandando averiguar, indagar, inquirir en la ciudad quién sea digno y posar allí. ¿Se fijan? Noten que el Señor, dicho sea de paso, no les dice, vayan, quédense en la plaza y esperen que alguien quiera venir a darles algo. No, hermanos, les dice que vayan y que indaguen quién sea digno. Ahora, los ministros del Evangelio no habrían, como vimos, de tomar este oficio por enriquecimiento o por lucro alguno. La fe sólida de las cosas que predica, la convicción del llamado de Dios a su servicio y la firme seguridad de las cosas eternas y la plena satisfacción en Cristo serían los mejores incentivos para rechazar el lucro y la avaricia de este mundo. Pero era necesario que si fueran sustentados. El Señor les llama no a una vida de lujo, pero sí les llama a ser sustentados. Pero su sustento y esa subsistencia serían pues necesarios. ¿Y a quienes designó el Señor para que proveyeran de tales necesidades? Dice el verso 11, a los que sean dignos. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. La hospitalidad y la participación de los bienes del creyente para con sus hermanos y sobre todo para con los siervos del Señor siempre ha sido una marca de gracia a todo lo largo de la Escritura, hermanos. La hospitalidad y hacer partícipe de los bienes que el creyente tiene para con sus hermanos y mayormente para con los siervos del Señor ha sido una marca de gracia a todo lo largo y ancho de la Escritura. Es decir, vamos a encontrar, hermanos, en la Escritura innumerables cantidades de ejemplos en donde los hijos de Dios son muy hospitalarios y comparten lo que Dios les ha dado, y mucho más a los siervos del Señor. Miren a Abraham ahí en Génesis capítulo 18, versículo 2 al 5. Alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, ¿qué dice? Se quedó allí acostado a ver si se iban de largo para no tener que molestarse y darles algo. ¿Dice así? No. Hermanos, cuando el Señor manda a los discípulos y les dice, vayan sin nada de eso, yo les voy a proveer. ¿Y cómo les iba a proveer? Con el corazón de aquellos que encontrarían en su camino mientras estaban predicando el Evangelio. Y allí encontrarían personas que dice serían dignos en cada ciudad. Qué interesante, hermanos, que el Señor en su providencia obró que prácticamente dice que en cada ciudad habría alguien que les iba a atender. Y esto, hermanos, habla de la gracia de Dios que estaba obrando y también de que el creyente, al ver, hermanos, esta clase de necesidades, estará dispuesto, estará listo para compartir de lo que el Señor le ha dado.
Miren, Abraham alzó sus ojos y los vio y dice, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. ¿Y qué hizo luego que salió corriendo? Les dijo, pues bueno, pues ya Dios me mandó que les diera algo, pues ni modo, vénganse pues. ¿Les dijo eso? Hermanos, el hecho de que haya salido corriendo Abraham ya nos dice muchísimo. Muchísimo. En cuanto los vio, salió corriendo y se postró. Hermanos, yo creo que Abraham habría hecho lo mismo si hubieran sido estos 12 apóstoles los que hubieran pasado por un lado de su tienda. Y con más gozo tal vez de saber que era el evangelio de Cristo mismo. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Se fijan, hermanos? El corazón de los creyentes que no solo están dispuestos, sino ruegan, dice, les ruego que si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Está diciendo, no te vayas, quédate, yo te quiero atender, yo te quiero servir, yo te quiero dar de lo que el Señor me dio. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Miren, hermanos, Abraham, él no sabe que van para con él, solo los ve pasar, pero dice, por algo pasaron por aquí. ¿Me explico? El Señor obró que pasaran por aquí para que yo pudiera hacerles un bien, para que yo pudiera dar de lo que el Señor me ha dado. Y va y les ruega, por favor, quédense. Yo quiero darles, quiero servirles, quiero dar de lo mío. Primero les dice que les dará pan. Pero ¿qué les da, hermanos? Va y mata un becerro, ¿se acuerdan? Lo mata y lo prepara y les trae carne y imagínense, hermanos, un becerro. Yo creo que un becerro nos alcanza para todos los que estamos aquí y sobra medio becerro. Y ellos solo eran 3. Vean pues, hermanos, aquí la promesa de Dios cumpliéndose a los hijos de Dios dispuestos a recibir a los siervos de Dios y a compartir de lo que Dios les ha dado. Y miren también a Lot. Lot también, conociendo del Señor a causa de su tío, entonces actúa igual. Ahí en Génesis 19, 1 al 3, dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó a ellos al suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche. Sí, bueno, así respondieron. Pero vean, hermanos, a Lot se levanta, hace lo mismo que Abraham, corre, se postra a sus pies y les ruega y les dice, vénganse, yo los quiero hospedar. Por favor, hospédense en mi casa. Por favor, quédense aquí. Y los ángeles en este caso les dicen, no, nos vamos a quedar en la calle. ¿Y qué hizo Lot? Dijo, bueno, pues yo ya hice mi parte. Dijo Lot, yo ya me dispuse. No me quisieron agarrar mi ofrenda, yo ya
cumplí. No, dice el verso 3, mas él porfió con ellos mucho. Y fueron con él. ¿Se fijan? ¿Qué es porfiar? Es insistir. Él insistió con ellos mucho. Y fueron con él. Y entraron en su casa. Y les hizo banquete. Y coció panes sin levadura. Y comieron. Hermanos, esta es la conducta típica del cristiano. La otra no es del cristiano. Porfió mucho con ellos. Y ustedes saben el resto de la historia. Está viviendo Lot en Sodoma. Llegan los malvados de la ciudad y le dicen que lo saque porque quieren tener relaciones con ellos. Y miren a lo que está dispuesto a hacer Lot. A sacar a sus propias hijas. ¿Se acuerdan? Veamos aquel varón que hospedó al levita en Benjamín, en Jueces capítulo 19, en el versículo 20. Ustedes recordarán la historia cuando aquel levita va por su concubina a Belén, y resulta que pues su suegro lo hace que se entretenga algunos días, luego viene de regreso y le agarra la noche en un lugar. Su criado le dice, pues vamos aquí a esta ciudad de los Jebuseos, y él dice, no vamos a estarnos en ninguna ciudad que no sea de los hijos de Israel. Entonces siguen andando y hasta que llegan a Benjamín, a una ciudad de la tribu de Benjamín, y allí se están en la plaza, pero nadie les quiere dar alojamiento, nadie les quiere ayudar. Y hermanos, eso significa que entonces eso así hacen también los cristianos, de repente a veces no dan alojamiento. No, hermanos, ustedes ya conocen la historia y las consecuencias de que toda esa ciudad era una ciudad prácticamente como Sodoma. ¿Se acuerdan? Y cómo al final todo eso desató una gran guerra y los mataron a todos. Casi estuvo a punto de desaparecer la tribu de Benjamín a causa de este incidente. ¿Se acuerdan? Pero dice la Escritura que un hombre los encuentra en la plaza y les da alojamiento. Dice Jueces 19:20, y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Ese es un extraño, hermanos. Hay un extraño en la plaza y pasa este hombre anciano y lo ve y dice, no se puede quedar ahí, yo le voy a dar alojamiento. Dice la Escritura que el levita le dice, no, mira, yo traigo mi pan, traemos alforja para nuestros, el alimento para nuestros animales. Por comida estamos todos bien, no necesitas darnos. Y él dice, no, tu necesidad ahora quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Ahí está, hermanos, otro creyente ejerciendo el amor del Señor, aún en este caso por un levita de los ministros del culto público. También está la viuda de Sarepta, dice primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 9. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. El Señor le está diciendo a Elías, miren hermanos, una mujer viuda que te sustente. Qué tremendo es eso. No sé si el profeta iba pensando, seguro esa viuda ha de ser una viuda rica que su marido le dejó mucha hacienda y animales, no sé, y resulta que la viuda andaba afuera buscando madera para cocinarle el último
la última porción de harina para comer y dejarse morir. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dice el profeta? Está bien, coman ustedes y luego ya veo, pues a ver si podemos conseguir algo, yo como. ¿Dijo el profeta así? No, hermanos, qué interesante. El Señor ciertamente ya le había dicho que le había dado orden a la viuda de darle. Entonces le dice, no, primero me vas a dar a mí, yo voy a comer y ya luego Dios te va a dar a ti. Qué cosa tan interesante, ¿no? Pero hermanos, las mismas Marta y María que leímos, por ejemplo, hace rato, ellas también hospedaban al Señor cuando llegaba a su ciudad. Cuando el Señor llegaba allí, ya sabía dónde llegaba y ellas se encargaban de todo su mantenimiento del Señor. Lo hospedaban, lo ayudaban y Lázaro por eso es conocido y es amigo del Señor y llega a ser conocido, a lo largo de la historia, hermanos, porque la casa de Lázaro, de Marta y María, era una casa dispuesta y abierta para recibir al Señor y le sustentaban. Y los ejemplos, hermanos, siguen. Hay muchísimos en el Antiguo Testamento que no mencioné. En el Nuevo Testamento también tenemos a Lidia en Hechos capítulo 16, versículo 14 y 15, que les ruega a los apóstoles, dice, por favor, quédense conmigo, yo los atiendo. Vemos a Aquila y a Priscila en Hechos 18, 26, y vemos a muchos otros hermanos, entre ellos hasta Filemón mismo, que él solo sostiene toda la iglesia prácticamente económicamente. A Filemón. Y una larga lista, hermanos, de hombres y mujeres, no solo dispuestos, sino deseosos de glorificar a su Salvador y servirle con sus bienes en beneficio del reino de Dios y de sus ministros. Es una larga lista, hermanos, y esta también es una marca de gracia. Pues ya lo dijo el apóstol en otra ocasión, pero el que cierra su corazón contra su hermano cuando le ve que tiene necesidad, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo que estos hospitalarios dispuestos a todas estas cosas que hemos leído eran dignos. Cuán grande honor les concede nuestro Señor Jesucristo de llamarlos dignos. ¿Se fijan? Les dice, informaos quién sea digno y posad allí hasta que salgáis. Ellos están dispuestos y aún más están deseosos de tomar sobre sí todos los gastos de aquellos a quienes el Señor ha enviado y ha comisionado para predicar su mensaje, su evangelio. Y como aquel hombre le dijo al levita, todos tus gastos corran de mi cuenta. ¿Y por qué creen ustedes, hermanos, que el Señor exaltó al samaritano aquel que estuvo dispuesto a pagar los gastos de aquel que ni conocía? Por eso dice el ministro puritano Matthew Henry, cuando tomamos a Dios por nuestro Dios, también tomamos a su gente como nuestra gente. Cuando tomamos a Dios por nuestro Dios, también tomamos a su gente como nuestra gente. Muchos incrédulos
hermanos, qué impresionante, aún los incrédulos toman la responsabilidad de adoptar un huérfano en África o en algún otro lugar. ¿Han visto eso? Comprometiéndose con su sustento o con su educación. Y están aportando para sustentar a aquel niño de África o niña que jamás en su vida han visto ni verán. Y los impíos incluso están dispuestos a hacer esas misericordias. ¿Qué bien espiritual imparten o derivan de eso ellos? ¿Qué bien espiritual imparten o derivan de eso? Ninguno. Porque esos niños probablemente crecen, los están alimentando y probablemente hasta crezcan para convertirse en guerrilleros o no sé cuántas cosas llegan a suceder en aquellos países. ¿Qué bien espiritual están impartiendo? ¿Qué bien espiritual están derivando de ello? ¿Qué de bien hacen al Señor o a su reino al hacer esas cosas? Ninguno. ¿Qué recompensa eterna tendrán de ello? Ninguna. La famosa frase, haz el bien sin mirar a quién, no solo no es sabia, sino que es incierta, pero sobre todo no es bíblica. Se oye muy bonito, haz el bien sin mirar a quién, haz el bien al primero que se te ponga enfrente, pero eso, hermanos, no solo no es sabio, no solo es incierto, sino que encima de todo no es bíblico. ¿Por qué no es sabio? Porque no sabe usted a quién le está dando o a quién está ayudando. Haz el bien sin mirar a quién, se te pone enfrente a alguien y te pide y le das y luego va y se compra la droga. Es incierto porque no se sabe si le está haciendo bien o le está haciendo mal al ayudarlo. Y encima de todo no es bíblico. Dios nos mandó discriminar y mirar a quién le damos. Sí. ¿No dice la Escritura que cuando podamos hacer el bien a alguien, lo hagamos mayormente a los de la familia de la fe? Ahí el Señor ya está estableciendo prioridades. Y aunque no hacemos ninguno de nuestros servicios u obediencia al Señor por galardones, miren las bendiciones que Dios añadió, hermanos, a las casas de aquellos que con corazón gozoso se regocijan de disponer sus bienes para el servicio al Señor y el sustento de sus ministros. Pues miren, dice el Señor, entrad y al entrar en la casa saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Aquellos de corazón dispuesto, aquellos dignos, hermanos, no se quedarían así nada más. Obviamente ellos no están haciendo eso por alguna recompensa, sino por su corazón agradecido y desprendido para el Señor y para sus siervos. Pero el Señor, miren, que les promete que la paz vendrá sobre ellas. Vuestra paz, dice, vendrá sobre esa casa, sobre esa familia. Pero no estamos hablando de ese concepto comodino de paz que el mundo tiene. Esa paz que solo para ellos significa la ausencia de conflicto o la tranquilidad por sí mismos,
y al costo que sea, sino estamos hablando de esa paz que trae sosiego en medio del conflicto, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque es esa paz precisamente la que están anunciando esos ministros del Evangelio a quienes están recibiendo. Esa paz maravillosa que echa fuera todos los temores de la muerte y del castigo eterno. Esa paz que vino cuando el rostro airado de Dios, infinitamente santo y justo, se desvaneció en la expiación de Cristo por nuestros pecados y se convirtió entonces en el más hermoso rostro de amor y gracia, la paz con Dios. Esa paz, hermanos, es prometida entonces a todos esos hospitalarios. Pero no debemos pensar que esa paz es producida por el hecho de sustentar a los ministros del Evangelio. No debemos pensar, cuando los sustente entonces tendré paz con Dios. No, hermanos, no en ninguna forma, sino que en aquellos que creen, dice el Señor, esta paz es afianzada, es fortalecida, es acrecentada, mientras que en aquellos que no creen, la paz, dice, se volverá a vosotros. Dice el 13, si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. No se obtiene pues la paz por ser hospitalarios y participar con los ministros del Evangelio. No deben pensar en ninguna forma que eso es así. Pero aquellos que han conseguido paz con Dios por medio de Cristo, esa paz será afianzada, será fortalecida, será acrecentada por Dios. Así que Dios nos conceda que podamos ser partícipes en estos gozos, en estas bendiciones, y que también recibamos los beneficios que Dios prometió. Oremos, hermanos, al Señor.